Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy día aprenderemos a resolver algunos problemas de triángulos con propiedades básicas. Y antes de ello vamos siempre a encomendarnos a Dios, pidiendo siempre por nuestro país, por nuestro Perú y por el mundo, para que pronto se llegue a encontrar una cura que nos permita poder mejorar y salir de nuevo y podernos encontrar. Con esa intención empezamos nuestra clase. Bien, tenemos que vamos a resolver algunos problemas con triángulos y la capacidad que vamos a tratar de ejercitar es eso, el de usar estrategias y procedimientos adecuados para ello. Y nuestro desempeño es seleccionar y emplear estrategias, esta vez va a ser el juego. Pero vamos primero a recordar. En el problema 1 nos dice, ¿no? De la escalera apoyada a la pared, calcula el valor de X. Entonces aquí tenemos nuestra situación problemática, ¿no? Para poder nosotros resolver un problema, tenemos que tener el conocimiento de ello. En este caso tenemos que ir recordando qué propiedad a nosotros nos va a ayudar a determinar el valor del tercer lado en este caso. Bien, ¿qué propiedad va a ser? El teorema de Pitágoras. Entonces, aquí nosotros vamos a ver o emplear el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ya tenemos acá la hipotenusa y el cateto, entonces lo podemos reemplazar y encontrar la raíz cuadrada, en este caso, del valor de X, la hipotenusa. O, como queremos encontrar uno de los lados, simplemente al cuadrado de la hipotenusa le vamos a restar ese cateto que tenemos para encontrar el cateto faltante. Entonces sería, C al cuadrado le voy a quitar el valor de uno de los catetos que tengo para encontrar el valor del otro lado elevado al cuadrado. En este caso, ¿quién va a ser? ¿Quién es C? Es la hipotenusa, el lado mayor, que representa la longitud de la escalera. Entonces diremos 5 al cuadrado menos el otro cateto, en este caso viene a ser 3 al cuadrado, y lo que encontremos de esta resta de cuadrados va a ser nuestro lado al cuadrado, que representa en este caso X. 5 al cuadrado, 25. 25 menos 3 al cuadrado, 9. Y esto va a representar a nuestro lado, que en este caso ya no le vamos a poner b, sino x al cuadrado. 25 menos 9, 16. Y esto es x al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada porque lo que queremos que encontrar es el valor de x. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 16, un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me sale 16. Muy bien, en este caso es 4, entonces ya tendríamos nuestra respuesta. ¿Cuánto sería el valor de la x? 4. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ejercitar nuestra mente con un juego? Podríamos entonces nosotros, a través de este problema, nosotros inventar un juego de tal manera que reforcemos en este caso el teorema de Pitágoras. Entonces, ante esta situación nosotros podríamos colocar medidas a estos lados, variarlos para encontrar de repente cuánto mide la longitud de la escalera. Si es el valor de la pared mide 7 y la distancia de la escalera que está apoyada a la pared sea 3, ¿no? Y podemos ir reforzando el teorema de Pitágoras, colocándole y ayudando a nuestra casa a desarrollar el teorema y también el cálculo, ¿no? Y así en familia podemos ir jugando. Vayamos viendo el segundo problema. En este segundo problema tenemos ya la figura un poquito más complicada, ¿no? Aparentemente. ¿Qué nos enseña la geometría? La geometría nos enseña mucho a observar. Si nosotros no observamos, entonces se nos hace muy difícil
tenemos que aprender que aquí ya cuando tenemos varios triángulos, en este caso, tenemos que ir identificándolos por partes, ¿no? Y los elementos que el problema en este caso nos da. Aquí nos están diciendo que la medida del segmento o lado AB es igual a la longitud del lado AC, y o sea, este lado acá, AB, es igual en medida a la longitud de este lado de acá, el lado AC. Pero también esas medidas son iguales al lado AD. Y nos pregunta encontrar el valor de la X. Bien, entonces nosotros vamos a ir como primera acción, vamos a identificar esos lados, ¿no? Vamos a ponerles entonces, si AB, o sea, este lado de acá, AB para identificarlo, nos ayuda a observarlo, AB, este lado de acá es congruente, tiene igual medida que AC, AC, su medida. Entonces son iguales. Muy bien, le ponemos una indicación, ¿no? Y a su vez, esas medidas de esos dos lados también tienen la misma medida del AD. Entonces, si valía 10 centímetros, pues este vale 10, este también y este también. Entonces, aquí estamos definiendo ya lados congruentes. Bien, pero para eso nosotros tenemos que acordarnos del triángulo, isósceles. Muy bien, ese triángulo isósceles, ¿qué nos dice? En un triángulo isósceles, nosotros tenemos ese triángulo cuyos lados, dos pares de sus lados miden igual. Entonces, en este caso, por ejemplo, le vamos a poner que estos lados miden igual. Entonces, en el triángulo MRC. Pero como tú sabes, si tiene dos lados de igual medida, sus ángulos que se le oponen también miden igual. En este caso, MR o RM, este lado se le opone, mira aquí, el vértice C, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poner, lo vamos a indicar con una rayita, doble rayita. Muy bien. Entonces ya tenemos un ángulo que es congruente. Falta el otro. ¿Cuál es el otro? Si ya agarré el lado MR, voy a agarrar el otro lado, el MC. Ese lado MC, observo su vértice opuesto. En este caso, ¿quién será su vértice opuesto? Lo estamos viendo aquí, ¿no? ¿Quién será opuesto? Muy bien, R. Entonces lo indicamos. Quiere decir entonces que en todo triángulo isósceles tenemos, aparte de los par de lados congruentes, tenemos un par de ángulos de igual medida, ¿no? Entonces, si esto no lo recordamos, no podríamos resolver ciertos problemas. Y esta propiedad nos va a ayudar a resolver el problema 2. Muy bien, vamos por partes. Tenemos entonces ya los lados congruentes. Entonces, como ya hemos recordado, está bien los lados. Ahora, ¿qué nos falta indicar? Los ángulos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ir marcando qué ángulos son los congruentes. Pero para ello yo no puedo ver todo, porque veo me mareo un poquito, no tantos triángulos que hay. Tengo que ir separándolos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo veo el triángulo ABD, ¿no? Mira el triángulo ABD, me olvido de lo demás, me olvido que existe lo demás, solamente para mí va a existir el ángulo ABD. En el triángulo ABD hay dos lados congruentes, entonces ¿a quiénes se le opone? Mira acá, de este de acá, el lado BA, se le está oponiendo muy bien el vértice D, ¿verdad? O parte del vértice D, acuérdate que hay varios. Entonces vamos a irlos poniendo. Entonces este de acá este de aquí le vamos a poner beta o le vamos a poner alfa, si quieres, alfa. ¿Ya? Ahora, acuérdate que estamos viendo en el triángulo ABD. Es muy importante saber, en el triángulo ABD. Muy bien. Entonces, en ese triángulo, pero se viene esta línea de marea. Claro, hay que solamente concentrarnos en lo que deseamos ver. Ya tenemos en el triángulo ABD, tenemos uno de los ángulos congruentes, el que se lo pone a AB. Ahora me falta el otro.
Entonces, en el AD, este lado AD, ¿quién se lo está oponiendo? Miramos aquí, parte de este ángulo B, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este también, ¿cuánto va a valer? Alfa, porque le hemos puesto alfa, ¿verdad? Bien, ya hemos visto un triángulo, porque hemos descartado esta seviana de acá, este lado AC que está acá, eso no lo hemos visto. Hemos visto todo este triángulo, si lo pudiéramos pintar. Perfecto. Ahora sigamos. También seguimos viendo otro triángulo isósceles. ¿Cuál será? Hay varios, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el isósceles que está en este lado, al triángulo que corresponde al triángulo de aquí. Este de aquí, ¿cómo se llamará? El DAC. El DAC, como tú mismo observas, tiene los lados congruentes. Por lo tanto, a lados congruentes se le opone ángulos congruentes. Entonces, mira esta indicación, mira acá, es todo este ángulo, ¿eh? Todo esto. ¿Y este ángulo cuánto mide? Alfa más X, o sea, ya hay un ángulo congruente. Me falta el otro. El otro también va a medir alfa más X. Pero ¿a quién le va a corresponder? Miremos, le va a corresponder al otro, el de aquí, ¿no? A este de aquí. Entonces, este ángulo de aquí también es el ángulo alfa más X. Muy bien, ya tenemos dos triángulos identificados, dos triángulos isósceles, y ya tenemos sus respectivos valores, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a recordarnos otra propiedad. ¿Cuál es la otra propiedad? Vamos a tratar de llenar lo más que podamos, pero necesitamos acercarnos a los valores. Necesitamos involucrar a este ángulo que no ha sido mencionado. Mira, este ángulo 2 teta. Entonces, ¿qué propiedad va a unirme este ángulo con este angulito de acá? Uy, voy a ver, ¿qué triángulo? Más. Entonces aquí vamos a voy a ponerle una E para que veamos el triángulo. Miren ese triángulo ABE. En el triángulo ABE, ¿no? Acá tengo dos ángulos internos. Y la suma de dos ángulos internos me dice una propiedad, ¿verdad? La suma de los ángulos internos es igual a un externo, ¿no? En este caso, este de aquí. Entonces vamos a recordar la propiedad primero, porque si no la recordamos no vamos a poderlo usar. Tenemos un triángulo cualquiera, y el ángulo que está, el ángulo exterior, este de acá, es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Acá en el triángulo hay tres, ¿no es cierto? Pero el ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos dos. Entonces, alfa es igual a A grado más B grado. Con esta propiedad, nosotros vamos a ver y seguir resolviendo nuestro problema, ¿no? Ahora sí, vayamos viendo aquí. Entonces, tenemos que este ángulo, vamos viendo nuestro tercer triángulo, el triángulo BAE. En el triángulo BAE tenemos que hay un ángulo exterior. Lo demás no estamos mirando, solamente estamos mirando este triángulo de acá. Y ese ángulo exterior es igual, según la propiedad, la suma de los ángulos no adyacentes a él. Internos no adyacentes a él. Entonces será alfa más, ¿quién? Muy bien, 2 teta. Ahora sí, ya entonces nos hemos acercado. Vayamos viendo ahora, pero todavía no relacionamos el ángulo teta con la X. Tenemos que buscar un triángulo donde esté en la X para poder encontrar, porque esa es nuestra pregunta. Entonces aquí miremos el cuarto triángulo. En el cuarto triángulo, ¿qué triángulo vamos a ver? Mira este ángulo que acá está afuera de un triángulo. ¿Cuál sería ese triángulo que vamos a ver?
Mira, justo este de acá, este triángulo. Muy bien. ¿Cómo se llama ese triángulo? El triángulo DEC. Mira todo lo que nos desarrolla y todo lo que tenemos que observar. En el triángulo DAC se cumple la propiedad del ángulo exterior. Entonces, mira, y ahí formamos ya nuestra ecuación, que sería igual a, que este alfa más 2 teta es igual a la suma de estos dos. A alfa más, mira estos dos de acá, yo ya los voy a sumar. X más alfa sería alfa más 2x. Entonces tendría yo alfa y alfa en el otro miembro se cancelan. Tienen el 2, el factor 2 también se cancela. Por lo tanto, 2 teta es igual a 2x. Quiere decir que teta vale x. Y ya terminé, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir practicando estas dos propiedades? ¿Qué podríamos hacer, no? Inventarnos un juego, de repente un triángulo, y ponerle fichitas de valores de ángulos acá, y podríamos identificar cuáles son los lados congruentes, moviendo los ángulos para que se identifique cuál es el lado congruente. Podríamos hacer otro juego con un triángulo y cambiando estos valores, cambiando el ángulo exterior, ya no sea por este lado, sino de repente en el otro lado, en el otro extremo, el ángulo exterior de acá, o, ¿no?, que es igual a la suma de, en este caso, B más C, el ángulo, bueno, vamos a ponerle W. Y así podemos ir jugando y afianzando esta propiedad, que es lo que se quiere, ¿no? Vamos a otro teorema, otra propiedad fundamental. El teorema de la existencia de un triángulo. No todos los números generan lados o pertenecen a lados de un triángulo. Dice aquí que es un triángulo en un triángulo de lados 3 y 4 calcula el máximo valor entero de la longitud del tercer lado. Entonces tenemos un triángulo cual nos han dicho que sus lados miden 3 y en el otro mide 4. Y en el último valor, ese es el que tenemos que calcular. Pero para ello tenemos que acordarnos del teorema de la existencia. ¿Qué nos dice el teorema de la existencia? A ver si lo recuerdas. Unos minutos, ¿qué dice? Muy bien, que un lado, cualquiera de ellos, debe de ser mayor que la resta o diferencia de los que queden, pero menor que su suma. En este caso, si no se da esto, entonces el triángulo no puede existir. Entonces, a mí me están diciendo que ya tengo el valor de 3, ¿no es cierto? Y el valor de 4. Entonces voy a restar, ¿no es cierto? En este caso, obvio, a 4 le voy a quitar 3. 4 menos 3 es 1, ¿no es cierto? Y eso debe de ser menor, en este caso, que es el lado que yo quiero encontrar. Pero ese lado que quiero encontrar debe de ser menor que la suma de los lados que me han dado el problema. En este caso, 4 más 3. O sea, muy bien, 7. Entonces, para que exista ese triángulo, el tercer lado que me falta debe estar en este intervalo. Debe ser un número mayor que 1, pero menor que 7. Entonces, puede ser, si hablo de entero, pero Mica me está diciendo que tengo que encontrar el valor entero. El valor entero, no 1,1, 1,5, que es aceptable y podría ser, pero me han dicho no solamente el valor entero, que descarta los decimales, me han dicho que el máximo, el valor máximo. Entonces, ¿cuál de los enteros entre 1 y 6 es el máximo valor? Muy bien, es 6. Entonces, el tercer lado, me calcula el valor entero de la longitud del tercer lado. El tercer lado debe medir, ¿cuánto? Máximo, en este caso, 6.
¿no es cierto? 6. Este es el valor máximo, el valor entero, ¿no es cierto? Es lo máximo que puede, ¿no? Es el máximo que puede venir. Puede medir 6, pero ya sabemos que es el máximo valor que puede dentro de este intervalo. Ahora, tú trata de crear un juego para que en casa tú puedas resolver algún problema de triángulos y afiances las propiedades. Acuérdate que a medida de que crece el problema, ¿no?, mayores propiedades vas a tener que usar. Pero te va a ayudar tener un juego donde puedas ir practicando eso. Esa va a ser tu tarea para que puedas afianzar el tema de problemas de triángulo y puedas desarrollar tu observación, que es muy importante. Bueno, esperando siempre que estés muy bien en familia y por el momento todos nos quedamos en casa. Nos vemos hasta la próxima grabación. Paz y bien.